presenta ANCAP, Uruguayos haciendo el futuro Uruguay. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches y bienvenidos a la edición central de Info TNU. Buenas noches, Andrea. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Vamos a los principales títulos de la jornada. El Sindicato de la Construcción paralizó las obras de la empresa Techin en todo el país por el envío al seguro de paro de varios centenares de obreros. Esto implica la detención de las obras del muelle de Montes del Plata y parte del saneamiento de Maldonado. El presidente de la República aceptó la renuncia de Jorge Setelich al cargo de presidente de AFE. La decisión le fue comunicada por el ministro de Transporte, Enrique Pintado. El ministro de Industria, Roberto Kramerman, informó que los canales digitales comerciales serán otorgados antes del 25 de octubre, desestimando de esta manera la posibilidad de dejar para el próximo gobierno la adjudicación. El presidente José Mujica estuvo entre los 10 finalistas para el Nobel de la Paz a instancias del expresidente Mikhail Gorbachev, quien postuló a Mujica por ser un ejemplo vívido del valor de los valores. 900.000 funcionarios públicos de Estados Unidos que estaban de licencia sin goce de sueldo volvieron hoy a sus puestos de trabajo luego del acuerdo que evitó la cesación de pagos. En su debut en el Mundial Sub-17, la selección celeste derrotó a Nueva Zelanda 7-0. En la entrevista de hoy recibimos al senador del Partido Colorado, Tabaré Viera, para dialogar sobre el diferendo con la República Argentina por la planta de UPM. Los trabajadores de la construcción paralizarán las obras de la empresa constructora argentina Techin en todo el país por el envío al seguro de paro de más de 700 trabajadores. Sí, una reunión que destrabe este conflicto está prevista para las próximas horas, si no el Zunca ya anunció que va a haber un paro por tiempo indeterminado. Tras la decisión de la empresa Techin de enviar al seguro de paro a unos 700 trabajadores que realizaban tareas de interconexión eléctrica con Brasil, el Sindicato de la Construcción espera se instale un ámbito de negociación en las próximas horas. Para que el ámbito de negociación sea serio, la primera medida es revocar los envíos al seguro de desempleo, porque en las relaciones laborales que conocemos no es que primero despido y después me siento a conversar. Primero tiene que estar la negociación y bueno, las cámaras empresariales que tantas veces han reivindicado que hay que agotar las instancias de negociación previo a las medidas, esperemos que en este caso se opere en consecuencia. Óscar Andrade, secretario general del Zunca, explicó que el gremio está en conflicto y que se realizarán paralizaciones en obras en varios puntos del país esperando respuestas. Tenemos previsto una semana en la que se van a tomar detenciones sorpresivas de tarea, pero es claro que el 24 de octubre, que es el plazo que establecimos hoy, si no generamos avances sustanciales, nos sumaremos al paro por tiempo determinado, que ya hasta ahora están en los 3 sectores, en 33, Cerro Largo y Maldonado, llevando adelante los compañeros. Andrade sostuvo que el envío al seguro de paro nada tiene que ver con el desempeño de los trabajadores. El corte es por razones contractuales de diferencias en cómo se evalúa un cambio que existió en la operación de la construcción de la interconexión con Brasil y el sobrecosto que eso implica. Bueno, nosotros no queremos ser jueces de ese diferendo. No es el sindicato el que tiene que determinar ni el costo ni quién tiene la razón, pero sí es el sindicato el que tiene que defender los puestos de trabajo de los compañeros. El representante del Zunca concluyó que están abiertos al diálogo. Vamos en tema porque en el departamento de Cerro Largo más de 100 trabajadores de la construcción fueron despedidos por la empresa Techin en el marco del diferendo con UTE debido al sobrecosto generado por la obra de interconexión energética con Brasil. El impacto social del despido fue recogido por Info TNU en el lugar de los hechos. Prácticamente un balde de agua fría, porque más allá de que todos sabíamos y que ayer nos enteramos que estábamos cortados, digo, eso es algo que en este momento no se esperaba, y más en esta época, en esta fecha. Acá los trabajadores hoy por hoy va a salir a buscar un laburo, hasta la fecha no lo toman porque la licencia estamos en diciembre, arrancamos la licencia. Dan por tierra algunos planes que tenían los trabajadores al recibir los telegramas colacionados de la empresa que significan el despido en esta oportunidad.
Yo tengo una casita allá en Maldonado que estoy terminando y tengo montones de cosas. Digo, quería ver si podía cambiar la moto, digo, yo qué sé. Hoy por hoy ayudo a mi hija y eso, digo, y bueno, como toda persona, digo, como toda familia, digo, ayudar a los hijos, poder comprarle algo a los hijos, digo, yo vivir un poquito mejor. Para otro trabajador se debe tomar conciencia de lo fugaz de estas tareas. El trabajador de por sí no puede hacer un plan, ¿verdad? Porque sabe bien que las empresas vienen y se van y bueno, o sea, capaz que hay trabajadores que ya se marcan una meta, se marcan un plan, pero porque no lo habían pensado. Pero si el trabajador que piensa sabe bien que no puede hacerse una meta y marcarse un plan porque las empresas vienen y se van. 148 trabajadores recibieron el telegrama colacionado con la notificación del despido. Por lo tanto, esta es una de las empresas que el Estado debería tener en cuenta para no darle más trabajo, digo, no darle más contrato a este tipo de empresas. José Luis Barbosa, con la cámara de Humberto Calvete, InfoTNU, Cerro Largo. La negociación en el sector supermercados entró en un impasse hasta el próximo 24 de octubre. Hoy hubo una reunión tripartita en el Ministerio de Trabajo. Allí los trabajadores se encontraron con que la patronal dijo no haber recibido la contrapropuesta presentada por Fuesis, por lo que hoy se notificaron formalmente de la misma y se decidió un cuarto intermedio hasta el próximo jueves para analizarla. Mientras tanto, durante sábado y domingo se llevarán a cabo asambleas en todos los supermercados y el 25 de octubre una asamblea de delegados evaluará la respuesta de los empresarios. Ante la proximidad del plazo para la finalización de la negociación en el marco de los consejos de salarios, no se descarta que sea el Ministerio de Trabajo quien deba decretar el aumento en el sector. Les agregamos además que mañana viernes habrá paro de 24 horas en salud pública y solo se van a atender urgencias y emergencias. La medida adoptada por la Federación de Funcionarios de Salud Pública es en reclamo de mayor presupuesto. En la mañana se van a estar concentrando en la puerta del Hospital Pereira Rosell y van a estar marchando hasta la sede de ACE, donde van a leer un... La economía proyecta un crecimiento del 4% de la economía hasta el final de la administración, según dijo esta mañana el vicepresidente de la República, el contador Danilo Astori, quien agregó además que también se prevé una inversión de 5.000 millones de dólares con fuerte incidencia en el sector público. El vicepresidente de la República, Danilo, fue el orador de un desayuno de trabajo organizado por Asamblea Uruguay en el restaurante Hemingway, donde se analizó las perspectivas de la economía uruguaya en el corto plazo. Astori aprovechó la oportunidad para anunciar que la economía del país crecerá un 4% anual hasta el final del periodo de gobierno. Ya está asegurado el 4% de crecimiento este año. Pero entendemos que es absolutamente posible pronosticar la extensión de este crecimiento de 4% para los años 2014 y 2015, teniendo en cuenta, obviamente, las características actuales de la economía. Además, el vicepresidente de la República analizó la inflación y también anunció proyecciones. El país sigue con presiones inflacionarias altas, como lo indican los números de este año. Es muy probable que estemos terminando el año 2013 con una cifra de 8% o levemente superior al 8%. Pero nuestro trabajo de política económica de corto plazo está dirigido a aproximarnos al eje del rango, que como ustedes saben es entre 3 y 7%, el eje 5, hacia el año 2015. Astori también pronosticó bajas cifras de desempleo y proyectó que para los próximos 3 años habrá una inversión pública de 5.000 millones de dólares. Estamos previendo un comportamiento muy dinámico de la inversión, con un importantísimo esfuerzo de la inversión pública. Si ustedes recuerdan todas las referencias que hice en materia infraestructural, ahora las voy a resumir en una sola cifra. Esto significa un pronóstico de inversión en los próximos 3 años de alrededor de 5.000 millones de dólares, lo cual para Uruguay y para nuestro sector público es un volumen extraordinariamente importante.
En este marco, Astori señaló que en caso de shocks económicos adversos, Uruguay está bien preparado para enfrentarlos porque tiene las mayores reservas de dinero de su historia y la deuda pública más baja que se haya conocido en relación al Producto Interno Bruto. En cuanto al déficit fiscal, Astori dijo que se fijó una meta del 2% del PIB, lo cual según el jerarca es un buen resultado. Seguimos en temas económicos porque la mayoría de los artículos de supermercado y autoservicios aumentaron el precio el mes pasado, según un informe realizado por el Área de Defensa del Consumidor del Ministerio de Economía. El seguimiento de 153 marcas de 62 artículos de almacén, lo que incluye alimentos, bebidas, limpieza y tocador, concluyó que un grupo de productos de 97 artículos presentó aumentos de precio en promedio de 2,17%, siendo el máximo de 12,76%. De acuerdo con el informe del Área de Defensa del Consumidor, entre los productos que más aumentaron se destaca una marca de arvejas en conserva, 3 marcas de pollo entero fresco, 3 marcas de yerba mate común, una marca de arroz blanco, una de chorizo y una marca de yogur. Por otro lado, un grupo de 56 artículos presentó reducciones de precios en promedio de 0,93%, siendo la máxima reducción de 2,68%. En este caso, el mayor descenso fue en una marca de jabón de tocador, una marca de pulpa de tomate, un corte de carne vacuna, una marca de pasta dental, una marca de aceite de soja, una marca de vino tinto común y una marca de queso rallado. Finalmente, el informe estableció que el costo de una canasta de alimentos y bebidas, en base a los precios promedio de mercado, se ubicó en septiembre en 3.286,9 pesos, casi un 2% más que en el mes de agosto. En su audición radial de M24, el presidente de la República, José Mujica, valoró la necesidad de conjugar el capitalismo con las necesidades sociales. El presidente elogió los proyectos productivos gestionados por los propios trabajadores. Un proceso productivo o de servicio que supone la humana concreción de un equipo humano, más grande o más chico, pero equipo en fin. Si está dirigido y supone el compromiso directamente de la gente que trabaja y que por lo tanto se arriesga y que por lo tanto se compromete y que por lo tanto lucha por sostener esa fuente de trabajo y lo hace colectivamente y se mete en el duro y complejo mundo de hacer andar a una empresa, pero no para tener peones, sino para multiplicar nuevas oportunidades para otros trabajadores. Eso, hoy, en este mundo, para nosotros, es una potencial vía de hacer socialismo hoy, acá y con los pies en la tierra. Y es contribuir a que sin explosiones, sin choques que paralizan a la sociedad, sin confiscaciones, sin estatismo atroz, lleno de burocracia, que nunca tiene nada para perder, que nosotros vemos una vía real y concreta de comenzar a hacer socialismo con los pies bien en la tierra. Y nos parece que esto es importante porque supone, en primer término, respetar el valor que tiene el trabajo en cualquiera de sus formas. El trabajo de carácter socializante como el que estoy reseñando, pero el trabajo en la empresa capitalista, porque no hay progreso humano, material posible si el trabajo productivo y el trabajo de servicio no se hace cada vez mejor. El presidente uruguayo José Mujica estuvo entre los 10 finalistas del Premio Nobel de la Paz 2013 de 263 nombres presentados. Para eso contó con el apoyo de Mikhail Gorbachev, ex líder soviético y ex Premio Nobel. Aquí la crónica de esa campaña. Todo comenzó con una entrevista que el diario La República la realizó a Mikhail Gorbachev el 23 de mayo del 2012. Allí el expresidente soviético lo destaca como un gran líder y un hombre de paz. De esa manera el proceso siguió, con contactos del entorno de Gorbachev con el embajador uruguayo en Buenos Aires, Guillermo Pomi, y el interés de presentar su candidatura al Nobel de la Paz. Finalmente Gorbachev lo hizo a través de esta carta, donde entre otros puntos destaca la creación del movimiento de participación popular, luego de
de lo que fue la salida de la dictadura y la cárcel del ahora presidente uruguayo. Textualmente, la carta dice que Mujica es un ejemplo de vida vivido con el valor de los valores y describe al líder uruguayo como un dedicado campeón de los ideales de justicia. Se destaca además su condición de preso político durante 14 años en dictadura y entre otras cosas cuenta que fue baleado 6 veces durante los enfrentamientos con la policía y las Fuerzas Armadas en los años de la Guerra Sucia, según define Gorbachov. Con ese aval, el embajador Pomi y otros amigos del presidente Mujica elaboraron un documento para completar la candidatura. Este material, al que ahora accedió InfoTNU, tiene 15 páginas y aborda su vida en 6 capítulos. Mujica, su biografía, una vida dedicada a los excluidos, Mujica y su vida política, Mujica y su rol como presidente y líder, Mujica, la buena fe para resolver el conflicto y Mujica y la prensa mundial. Además, se adjuntaron todos los discursos internacionales del último año realizados por el presidente. Luego, el Comité Nobel, con sede en Oslo, Noruega, lo debatió durante meses y colocó finalmente a Mujica entre los 10 potenciales candidatos. Finalmente, no fue el ganador. El presidente de la República decidió aceptar la renuncia del presidente de AFE, Jorge Setelich, según informa hoy el semanario Búsqueda. La publicación agrega que para sustituirlo el mandatario tiene en mente a una mujer sindicalista de mucho carácter. Setelich presentó la renuncia a su cargo el miércoles 9, luego de mantener diferencias con el director general de Secretaría del Ministerio de Economía, Pedro Apesteía. El ministro de Transporte y Obras Públicas, Enrique Pintado, fue quien le comunicó la decisión del mandatario a Setelich en las últimas horas. El director nacional de Medio Ambiente, Jorge Rux, negó haber sido presionado directamente por políticos o empresas para la aprobación ambiental de la planta regasificadora. Dijo que el plazo hasta el 31 de octubre para la presentación del informe fue fijado por la Dinama y aprobado por el gobierno y la empresa. Nosotros preparamos nuestro cronograma y asumimos nuestro compromiso definiendo los tiempos que nosotros necesitábamos. ¿Y cuál es ese cronograma? Y ese cronograma justamente terminaba a fin de octubre y eso se lo transmitimos a la empresa y la empresa se lo transmitió a las negociaciones que hizo con Gas de France. De manera que estos son los tiempos que pusimos nosotros mismos para hacer una evaluación ambiental seria. Usted dice que el 31 de octubre es el tiempo que puso la Dinama y no el pedido del gobierno. Fue un tiempo que pusimos nosotros en un diálogo con la empresa, no con la empresa, digamos, sino con UTE y ANCAP, con quienes trabajamos en estos temas, y donde le dijimos necesitamos estos tiempos para hacer la evaluación ambiental. Y ellos lo negociaron con Gas de France. Entonces estamos trabajando con los tiempos que pusimos nosotros, con las necesidades que pusimos nosotros. Ahora, nosotros no dijimos al final de este tiempo vamos a aprobar o no vamos a aprobar. Lo que nosotros nos comprometimos es a terminar un proceso de evaluación en ciertos tiempos, porque eso es parte de una responsabilidad institucional. Mañana viernes se realizará la 5ª Marcha Nacional en Defensa de la Tierra y los Bienes Naturales aquí en Montevideo con el objetivo de sensibilizar a la población sobre las consecuencias de la actividad minera en el interior del país. Partirán desde Cerro Chato y Valentines a pie y a caballo rumbo a la capital para manifestarse contra el proyecto de Aratirí. Por otra parte, la Junta Departamental de La Valleja declaró área de reserva ambiental todo el territorio rural del departamento, de modo que prohíbe la minería a cielo abierto. La norma será aprobada y elevada a la Intendencia, ya fue aprobada en realidad, quien debe incorporar la prohibición al plan directriz departamental que está siendo elaborado por el Poder Ejecutivo. La iniciativa ingresó al organismo con más de 6.500 firmas y fue apoyada por los ediles del Partido Nacional y Colorado del departamento. La Valleja tiene actualmente 450.000 hectáreas solicitadas por emprendimientos para minería metálica. El gobierno analiza la conveniencia jurídica para adjudicar una tercera señal de televisión digital. El ministro de Industria, Roberto Kramerman, confirmó que la decisión se va a conocer antes de fin de mes. Al mismo tiempo, consideró desafortunadas las críticas efectuadas desde el Frente Liber Seregni. Compartimos ni el contenido ni la forma en que se expresó ese comunicado, pero de todas formas no es sustancial. Todavía estamos en la discusión de qué es lo conveniente desde el punto de vista jurídico y adecuado desde el punto de vista jurídico, y estamos más que nada en la etapa de ver las vistas
qué es lo que han presentado cada uno de los oferentes como puntos de descargo para tomar las decisiones. Nosotros estamos encaminando el proceso de acuerdo a lo que traíamos. En el encuentro de ayer el presidente dijo que tenía interés en que el Grupo Giro participara. No, lo que tenemos interés es en darle oportunidad a la mayor cantidad posible de oferentes y que, de acuerdo a lo informado por la Comisión Asesora La Chay, el Grupo Giro, el Consorcio Giro había terminado en primer lugar. Luego venían los otros puntajes. De acuerdo a la URSEC, el problema era la capacidad financiera. En definitiva, lo que estudiamos ayer fue de las ofertas que había, si lo que se había respondido es levanta o no levanta ese aspecto. Esos son los informes jurídicos que estamos solicitando y por ahí entonces cuando terminemos con ello tomaremos la resolución. La última encuesta de la empresa Cifra establece que si las elecciones fueran este domingo, el Frente Amplio recibiría el 45% de los votos. Así esta fuerza política superaría la suma de toda la oposición. Última encuesta de Cifra, si los comicios fueran el próximo domingo, el 45% de la población votaría al Frente Amplio, el 25% al Partido Nacional, el 15% al Partido Colorado y un 2% votaría al Partido Independiente. Los uruguayos que no saben a quién votarían o votarían en blanco o anulado asciende al 13% de la población. De este modo, el Frente Amplio obtendría más votos que la oposición sumada. En la encuesta de Cifra correspondiente a agosto, el Frente Amplio obtuvo el 46% de los votos, 3 puntos más que en julio. Pero esta tendencia de crecimiento no se mantiene y actualmente la fuerza vuelve a tener el apoyo que tenía en junio, 45%. En el Partido Nacional también se da una caída, pasando de 27% a 25% entre agosto y octubre. El Partido Independiente y el Colorado se mantienen estables según Cifra. El último sondeo de Cifra se realizó a unas 1.007 personas entre el 4 y el 13 de octubre, de manera telefónica en Montevideo y el interior del país. El margen de error es de más o menos 3%. La Suprema Corte de Justicia resolvió excarcelar a 76 reclusos alojados en los establecimientos carcelarios de la capital del país, de un total de 238 que solicitaron esa medida. La visita de cárceles abarcó el Centro Metropolitano de Reclusión Femenina, el COMCAR y el Penal de Libertad, según los guarismos comunicados por la sección Libertades y Visitas de Cárceles de la Suprema Corte de Justicia. El porcentaje de excarcelados en función del total de asuntos revisados fue del 31,39%. El Senado de la República votará la próxima semana el proyecto modificativo de las AFAPs. La comisión la aprobó hoy con votos del Frente Amplio, aceptando las modificaciones propuestas por el Banco Central. La bancada parlamentaria oficialista apura el tratamiento del proyecto de ley que modifica el régimen de AFAPs y la votará antes del 26 de octubre. Otras voces consideran que no tiene plazo y se podría seguir discutiendo. El objetivo nuestro es que este criterio que permite que entre los 40 y los 50 años se apruebe rápidamente, que además el criterio sea lo más amplio posible, que permita que la mayor cantidad de trabajadores posibles se puedan desafiliar. La inmensa mayoría de los trabajadores, aún con este proyecto que se va a votar, va a tener que contratar un economista para que lo acompañe a sacar los cálculos. Yo le pregunto a los trabajadores cuando ven un estado de cuenta que le manda la FAP, si realmente uno se queda con una idea de lo que va a pasar. Desde el Partido Nacional se apoya considerar a los que fueron obligados por el régimen en 1996. Aquí hay casi 800.000 personas que ya han optado al amparo del artículo 8 de la ley de AFAP, y mientras que se transcurre su vida, que se tenga mitad como es en el BPS, mitad en las AFAP, y cuando se vaya a jubilar se le diga, a ver, mira, tu jubilación es mayor por el sistema mixto, o tu jubilación es mayor por el BPS. El 70% de las veces el sistema mixto es mayor jubilación que el sistema BPS. Otras situaciones son reclamadas por los trabajadores de la Seguridad Social. Nosotros no pedimos entrar, nadie nos dijo si queríamos entrar o no. Y lo que tenemos más de 50 años, ya sabemos que con 20, 22, 23 años de aporte a la FAP vamos a cobrar menos, pero no un 2 por 3% menos, vamos a cobrar un 30% menos. Un 30% menos de jubilación es un 14% del sueldo.
También sostienen que podrían convocar a un plebiscito por este tema. El PIT-CNT dejará esta franja para otro momento y se concentra en la apertura del régimen. Vamos a jugar con toda la información, vamos a hacer una campaña en el movimiento sindical a su vez para informar nosotros, más allá de la obligación institucional que asume el Banco de Previsión Social, y creemos que acá algunos cientos de miles de trabajadores van a salir de la SAFAP. Bueno, a ver, si 800.000 personas salen de la SAFAP, es obvio que el sistema cae. La próxima semana será definitoria para este proyecto de ley, que en corto tiempo deberá ser considerado en ambas cámaras. A partir de hoy y hasta el 22 de octubre se puede visitar la Feria de la Construcción en el predio de la Rural del Prado, una muestra con más de 240 stands con nuevas herramientas y tecnología para el sector. Con el corte de cinta correspondiente, en una soleada jornada, quedó inaugurada la 7ª edición de la Feria de la Construcción en el predio de la Rural del Prado. Diferentes autoridades nacionales recorrieron en grupo la muestra y observaron nuevas tecnologías y materiales para el sector. Que están pensados siempre en aportar a la mejora de la competitividad y la productividad de la industria, a mejorar los servicios y los materiales o los productos que en definitiva el consumidor consume, no importa si es una vivienda, un edificio, una fábrica o un puente. Ignacio Otegui, presidente de la Cámara de la Construcción, dijo que el país sufre una transformación productiva, lo que hace necesario apostar a la capacitación en nuevas disciplinas. 45% de demanda actual que viene de otros sectores que no están vinculados a los tradicionales. Ahí les pongo dos ejemplos, parques de generación eólica, que hay 22 a lo largo y ancho del país, que implican disciplinas diversas y nuevas. El crecimiento de la agricultura, y dónde se creen todos que se almacenan los granos, ese 1.000.000 de hectáreas nuevas que se están plantando. Hay toda una infraestructura de servicios que están disponibles para el crecimiento del país. Si bien el 2013 ha sido un buen año, aún existen desafíos según Otegui. Productividad, competitividad, incorporación de tecnologías, capacitación, innovación, investigación y mantener en equilibrio los costos internos. Todos esos son desafíos. La exposición puede ser visitada hasta el 22 de octubre, de 16 a 22 horas, y el precio de la entrada es de 90 pesos por persona. En el marco del proyecto de regularización de asentamientos, OCE habilitó 540 nuevas conexiones de agua potable en el barrio 19 de abril. Las obras y el control del consumo se realizan con los vecinos de la cooperativa social Alborada. El presidente de OCE, Milton Machado, dijo que regularizar la situación de acceso al agua potable en los asentamientos es el principal objetivo del ente y la forma de trabajo empleada genera procesos de inclusión laboral. Aquí se conforma una cooperativa social avalada por el MIDES con los mismos ciudadanos que viven en estos lugares que muchas veces tienen dificultades de acceder a un trabajo formal. Bueno, ellos acceden a un lugar de trabajo formal con un trabajo productivo, o sea, es construir la red, abrir la zanja, poner la conexión, poner su medidor. O sea que se está incluyendo gente desde ese punto de vista. Después hacemos, que también nos parece muy importante, el proyecto tiene un componente comunitario educativo, con lo que significa concientizar y sensibilizar respecto a lo que es el uso responsable del recurso. Es más allá de hacer el servicio y la obra, que para nosotros es importante, pues nos ha permitido aprender un oficio, digo, es el llevar la realidad a que otros compañeros también lo tengan, otros vecinos con esta necesidad y que tengan una buena condición. Los vecinos resaltaron la importancia de esta obra para el barrio 19 de abril. A veces no valoramos la importancia del agua y si no la tenemos, sí la valoramos. Entonces es algo fabuloso lo que esta obra que inauguran hoy en nuestro barrio. Mevir construyó un núcleo de 140 casas en la zona de Quillú tras 17 años de negociaciones por un terreno con el Instituto de Colonización y luego de adaptarlo a la Ley de Ordenamiento Territorial. El informe es de Claudia Puerto. En el Club Estrella del Sur se realizó la inscripción para Mevir Quillú. Hace 17 años que estamos peleando por el complejo de Mevir acá en Quillú, idas y venidas para demostrarle a las autoridades que realmente Quillú tenía necesidad de vivienda. Porque en su momento se nos decía que Quillú era un balneario, que no se podía hacer vivienda en Quillú. Bueno, y eso nos llevó 17 años a que todo un trabajo intenso. En las obras deberán participar los beneficiarios con su trabajo, que podrían comenzar el año próximo durante 18 meses. Nosotros, con ese otro muchacho y compañero ahí, vivimos ahí en un predio de la Intendencia, nos estamos ocupando ahí, hace 12 años.
digo, no tenemos donde vivir, digo, de nosotros. Esto sí sería una solución importantísima para nosotros, digo, que trabajamos en la zona acá. Y bueno, un poco a ver si tengo suerte, ¿no? Porque estoy sola, tengo 2 hijos y estoy viviendo con mis padres ahora porque no tengo posibilidad de alquilar y eso, para tener un techo para mis hijos. Hace años, viste, yo estuve en El Rincón, tuvimos en otras cooperativas, en otras cosas de vivienda y vamos a ver si tenemos suerte de poder tener la casa de uno. Esta instancia no solo permite hacer realidad el sueño del techo propio, sino el quedarse a vivir en el campo. Y es importante este proyecto porque en cierta parte estamos perdiendo el valor del campo, que es la juventud, se nos está yendo para la ciudad. Y algo tenemos que hacer, ¿no?, para retener a esa gente. Hay mucho trabajo en el campo, muchísimo trabajo. Y hoy por hoy el trabajo del campo se paga bien. Con la cámara de Fabián Méndez, desde San José Claudia Puerto, Info TNU. Desde las 17 horas hay un paro de taxis en Montevideo por parte del sindicato del taxímetro. Los trabajadores realizaron una marcha esta tarde para reclamar por mejores condiciones de trabajo. Los trabajadores realizan su reclamo en medio de los consejos de salarios por mejora en sus ingresos y en las condiciones laborales. Marcharon hacia la sede del patronal del taxímetro, donde leyeron una proclama en la que criticaron al gobierno en general y a los empresarios del sector en particular. Una vez más, los trabajadores organizados llegamos hasta aquí para señalar a este organismo de explotación y de opresión. Este organismo que a su vez es parte de las cámaras empresariales que todos los días viven del trabajo ajeno. Burgueses que disfrutan de la riqueza que generamos los trabajadores con nuestro esfuerzo, con nuestra salud, con nuestra vida. Gómez, Dourado, Saporiti, Chirico, Soca son ejemplos vivos de que este sistema inmundo, de que este gobierno lejos está de poner cada cosa en su lugar. Se realizó la primera exportación de cítricos a Estados Unidos. Se exportaron más de 90 toneladas de naranjas por un valor de $60.500 y fueron 4 empresas las que vendieron ese producto. Estados Unidos es el 11º importador de naranjas del mundo. En lo que va del año, las exportaciones de cítricos de Uruguay alcanzaron a $74 millones. El dato económico lo aporta el Instituto Uruguay 21. Vemos ahora la cotización de las principales monedas. La cotización de la moneda es una presentación del Banco República, el banco del año. Volvió a bajar el dólar, que en la compra cerró a 21.30 y en la venta 21.85. También bajó el dólar interbancario billete a 21.584. Se mantuvo sin variantes el peso argentino, 1.85, 2.85. Bajó el real, 8.90, 10.40 y subió el euro billete, 28.95 en la compra, 30.05 en la venta. La unidad indexada al alza, 2.6928. Presenta Antel. Compra tus entradas para espectáculos en ticantel.com.uy. Antel, avanzamos juntos. El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, firmó la ley que aumenta el tope de endeudamiento y permite la reapertura de oficinas públicas en todo el país. Los mercados financieros reaccionaron positivamente, aunque desde el Fondo Monetario Internacional se pidió al gobierno reducir la inestabilidad institucional. La noticia de que Estados Unidos llegó a un acuerdo para evitar caer en cesación de pagos fue recibida de buen grado por la comunidad internacional, especialmente los mercados financieros, aunque la directora del Fondo Monetario Internacional, Christine Lagarde, hizo un llamado para que se reduzca la incertidumbre en torno a cómo ese país maneja sus finanzas. El acuerdo es temporal y vence en los primeros meses del año próximo. La ley firmada por el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, extiende el límite de endeudamiento federal hasta el 7 de febrero y los fondos para el funcionamiento del gobierno hasta el 15 de enero. El presidente Obama promulgó rápidamente la ley aprobada por el Senado y la Cámara de Representantes luego de que los republicanos cedieron en sus esfuerzos por condicionar su aval a cambios en la ley de salud del mandatario. La Oficina de Presupuesto de la Casa Blanca pidió a cientos de miles de empleados públicos que estuvieran listos para volver a sus trabajos este jueves, ya que el choque político había forzado a dar licencia temporal a cientos de miles de empleados públicos desde el 1 de octubre.
con la noticia del acuerdo que se alcanzó solo horas antes de la fecha en la que el Departamento del Tesoro agotaría su capacidad de pedir prestado de dinero. Las acciones estadounidenses subieron a niveles cercanos al récord histórico. Esperemos que la próxima vez no sea última hora, reflexionó Obama. El Papa Francisco recibió hoy al presidente de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas, en el Vaticano, y en el encuentro dialogaron sobre la paz en Oriente Medio. Ampliamos esta y otras informaciones. El presidente palestino Mahmoud Abbas invitó este jueves al Papa Francisco a realizar una visita a Tierra Santa, un ofrecimiento que también ya le hicieron las autoridades de Israel. El pontífice, que ha realizado muchos llamamientos a la paz en Oriente Medio desde que fue elegido en marzo, ya ha aceptado una invitación del presidente israelí Shimon Peres y se espera que realice el viaje el año próximo. Abbas y Francisco tuvieron una entrevista privada de 30 minutos en el Palacio Apostólico del Vaticano. Según la crónica de la agencia Reuters, el Papa le regaló una lapicera a Abbas diciéndole: seguramente tendrá muchas cosas que firmar, a lo que Abbas respondió: espero firmar un tratado de paz con Israel con esta lapicera. El aire que respiramos está mezclado con sustancias que causan cáncer y debe ser clasificado como cancerígeno para los seres humanos, dijo este jueves la agencia especializada de la Organización Mundial de la Salud. La Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer citó datos que indican que en 2010 se registraron más de 220.000 muertes por cáncer de pulmón en todo el mundo como resultado de la contaminación del aire, y dijo que también había pruebas convincentes de que aumenta el riesgo de cáncer de vejiga. La contaminación del aire, en su mayoría causada por el transporte, la generación de energía, las emisiones industriales o agrícolas y residenciales de calefacción y para cocinar, aumenta también los riesgos de una amplia gama de enfermedades, incluyendo respiratorias y cardíacas. La investigación sugiere que en los últimos años los niveles de exposición han aumentado significativamente en algunas partes del mundo, en particular los países con grandes poblaciones pasando por una rápida industrialización como China. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches para todos. Comenzó la Copa del Mundo Sub-17 para los pibes celestes, para Uruguay, para el equipo que dirige Fabián Coito. Fue alentador. El primer resultado fue goleada contundente 7-0 ante Nueva Zelanda. Y vamos a repasar los goles. Tiene un ratito, fueron 7. Vamos a comenzar a verlos. La cómoda victoria de Uruguay 7-0 ante Nueva Zelanda en el Mundial que se disputa en Emiratos Árabes. Uruguay formó con Cardoso, Echeverri, Bergoncio, Busquiazo, Suárez, Pisiquilo, Faber, Méndez, Otormín, Benítez y Acosta. Esos fueron los 11 que eligió Fabián Coito para el debut. Kevin Méndez hizo el primero a los 3 minutos, ya ganaba Uruguay. Después 2 de Otormín a los 36 y a los 63 facturó el pibe uruguayo. También se anotó 2 goles Franco Acosta, uno de Hospitaleche, otro de Pizziquilo, a los 89 para cerrar el 7-0 de la selección uruguaya ante Nueva Zelanda. Uruguay volverá a jugar el próximo domingo a las 11 de la mañana ante Costa de Marfil. La celeste además comparte el grupo con los africanos y también con Italia, que le ganó en el otro juego por el grupo 1-0 a Costa de Marfil. Como dato simplemente, Nueva Zelanda en mayores fue la única selección que se retiró invicta de la última Copa del Mundo. Fue invicto en Sudáfrica 2010, claro, empató los 3 juegos, hizo 2 goles, le convirtieron 2 y se terminó despidiendo sin poder avanzar. Pero de todas formas es un dato que lo dejo arriba de la mesa como para también tomar un poquito la temperatura del rival que enfrentó la selección uruguaya. Es verdad, hay mucha distancia entre la Nueva Zelanda sub-17 y la mayor, pero fue un equipo que de la última Copa del Mundo se retiró sin perder. Se actualizó el ranking de la FIFA, ese que casi nadie le daba corte, que nadie le daba bolilla, hasta hace unos días atrás cuando se enteraron que iba a ser el que definiera los cabezas de serie de la próxima Copa del Mundo. Uruguay subió un lugar y ya está sexto. España en la primera ubicación con 1.513 puntos. Segundo lugar para la selección alemana con 1.311. Argentina aparece en el tercer lugar con 1.266. Y Colombia en la cuarta ubicación con 1.178. Bélgica en el quinto lugar del ranking de la FIFA con 1.175. Y Uruguay aparece en la sexta posición del ranking con 1.164 puntos.
La selección de Suiza aparece séptima y Holanda en el octavo lugar. Si Uruguay pierde con Jordania el repechaje, Holanda ocupará el lugar celeste como cabeza de serie en el Mundial 2014. Suiza, ahora séptimo, subió 7 posiciones y terminó quedándose con lugares que tenían, por ejemplo, la selección italiana, que empató con Armenia 2-2 y cayó 4 lugares. Brasil, por ser local, tiene el cabeza de serie para el Mundial, pero bajó de la octava posición a la 11ª plaza en el ranking de la FIFA. Bien, y para pensar en la Copa del Mundo, para soñar con ser cabeza de grupo, primero hay que pasar el obstáculo de Jordania. Hay que jugar el 13 en tierra asiática a la 1 de la tarde de nuestro país. Y la selección ya tiene la planificación para la preparación de ese juego. Irá unos días antes a tierra europea, a la tercera ciudad más poblada de Europa, a la ciudad más grande de Turquía. En Estambul se preparará el celeste. Entre Estambul y Amán hay 1.200 kilómetros de distancia. Se descartaron ciudades como Madrid, Roma, Antalya, otra ciudad turca, y se eligió Estambul. Desde el sábado 9 de noviembre y hasta el lunes 11, todo el plantel celeste concentrará en Estambul. Un día antes del partido se viajará con destino a Amán, la capital de Jordania, y el 12 es el día previsto para reconocer el estadio. La idea básicamente es que los jugadores que militan en Europa no necesiten de un primer viaje largo para el partido de ida. Según la gerencia de la AUF, el retorno será en vuelos de línea en lugares de primera clase. El viernes 8 de noviembre, el cuerpo técnico y los jugadores que militan en Sudamérica se reunirán en Montevideo para partir con destino a Estambul. Vamos a tomarnos un descanso con respecto a las selecciones nacionales y cambiamos el chip y nos metemos en el torneo de entrecasa porque se viene la fecha 7 del torneo Apertura con novedades en los grandes. Nacional cuida a los volantes de marca y Peñarol con el debut del Tito Goncalves no tendrá a Visera y tampoco a Salayeta. Bien, y a Nacional están ahí entre algodones Diego Arizmendi y Maxi Calzada. Los dos volantes de marca de contención que va a poner el Vasco Arruabarrena los van a cuidar, pero seguramente estén dentro de los titulares junto a Baba, que será el arquero, Álvarez de los Santos, Scotti y Díaz, Calzada, Arizmendi, el Flaco Fernández, Nacho González, Richard Porta e Iván Alonso. Así jugará Nacional. Peñarol con el debut del Tito Goncalves, sin Visera y sin Salayeta. Lerda será el arquero, Baltasar Silva, Macaluso, Viera y Raguso, Piris y Aguiar, Albín, Stoyanov, Pacheco y Jonathan Rodríguez. Augusto Medina es la novedad en la lista de concentrados del Tito Goncalves, el zaguero de tercera división que forma pareja de centrales con McKitchen, es la apuesta de Tito Goncalves para este nuevo Peñarol. Dejamos el fútbol, hablemos de básquetbol porque ayer ganó Aguada, sigue invicto y además Olimpia consiguió un puntazo ante Malvin. Bien, vamos a repasar lo que pasó en la noche de ayer por la Liga Uruguaya de Básquet, fecha 6. Unión le ganó a Bohemios 97-86. Olimpia se quedó con el punto ante Malvin 92-78. Y Aguada le ganó a Nacional 81-61. Esta noche hay un solo partido, Defensor Atenas en cancha de Bohemios desde las 21:15. Bien, y hay fiesta en Mercedes, lindo para estar en Soriano, porque se desarrolla el Mundial Sub-22 de trinquete. Son 8 países los que participan en este torneo, donde se verán las promesas mundiales del tradicional deporte vasco. El escenario es el Centro Pelotaris Mercedes, que ha sido especialmente refaccionado para esta instancia, luego de un acuerdo entre esta institución y el Ministerio de Obras Públicas. Se firmó un convenio por 3 millones de pesos, de lo cual el Ministerio aportó 1,5 millones. El otro 1,5 millones lo aportaba la institución y ha llegado, pero ha superado ampliamente ese presupuesto original. La ceremonia inaugural fue en la Plaza Independencia, donde se destacó la presencia del presidente de la Federación Internacional de Pelota Vasca, quien elogió la obra hecha en el trinquete para el evento. Maravilloso trabajo. Quien ha hecho uno de los 2 o 3 más bonitos trinquetes de América del Sur, con sus medidas internacionales. La pelota en nuestro país tiene una tradición, una muy importante tradición. En los últimos Juegos Panamericanos en Guadalajara, pelota tuvo excelentes logros, es decir, además es un deporte que realmente es apasionante y tiene mucha adrenalina. En las primeras partidas, Uruguay en su representación femenina, conformada por Camila Naviliat y Macarena Morel en pelota de goma, cayó ante Argentina, y en la misma modalidad la dupla masculina Juan Manuel Echeverría y Matías
Rodríguez lograron vencer a Venezuela. Es un nivel alto en el cual vienen países muy potentes, el caso de Francia, España, México, Argentina, Cuba mismo. Desde Soriano, InfoTNU, Carlos Hornos. Está con nosotros esta noche y con mucho gusto lo estamos recibiendo el senador Tabaré Viera, presidente de la Comisión de Defensa del Senado. ¿Cómo le va, senador? Gracias por estar. Muy bien, muchas gracias por invitarme. En las últimas horas, concretamente en el día de ayer, a instancia suya, el ministro de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, Francisco Beltrame, concurrió a la Comisión del Senado. El tema era UPM. El tema era UPM, el tema era el trabajo, el monitoreo que viene realizando la DINAMA en términos medioambientales con UPM, pero también con el río Uruguay. Esto es, a la luz de los últimos hechos, fundamentalmente de las declaraciones del canciller argentino, Néstor Timerman, yo creo que llegó la hora de que el Parlamento tuviera la información formal, oficial y detallada para una causa que queremos que sea de todos, que sea una causa nacional, pero para ello tenemos que estar informados pormenorizadamente. Entonces, esa era la razón fundamental para que nos indicaran lo que sabíamos hasta ahora, era lo que saben todos a través de la prensa, generalidades, pero bueno, saber de primera línea, cosa que ocurrió. ¿Le sorprendió algo de lo que le dijo el ministro allí? No demasiado. Sí tuvimos muchos datos y nos mostraron gráficas, hubo historia, digamos, en lo que es el comportamiento del río y los parámetros. Hablamos de los parámetros que son nacionales y que no son únicamente para el río Uruguay. Bueno, vimos datos de efluentes, del agua, del río, de aire. Y realmente, digo, con tantas inspecciones, con tantos lugares y puntos de muestreo, con auditorías medioambientales, con informes online que se tienen del comportamiento de la planta y con las gráficas que vimos y el comportamiento de todos los parámetros, bueno, podemos concluir que en Uruguay, en el tema se está trabajando bien, se está trabajando seriamente y que los datos indican que UPM no contamina, eso es claro. Por lo menos en lo que respecta a la normativa uruguaya y a los estudios que hace DINAMA. Como todos sabemos, hay una comisión técnica, una comisión científica binacional que está en la órbita de CARU, no de DINAMA, que acompaña, es el famoso monitoreo conjunto, acompaña a la DINAMA en este monitoreo, pero que también incluso hace monitoreos del lado argentino, con la DINAMA argentina, digamos. Esos datos no lo pudimos obtener de esta reunión. El Comité Científico Binacional, la parte uruguaya, depende de CARU, claro, y está de Cancillería. Por lo tanto, ahí hay datos que no han sido además publicados todavía, como sabemos, que nos gustaría saber y que vamos a continuar estudiándolo. Sin duda, para democratizar la información no debe existir desde el terreno político nada más importante que el Parlamento, donde están representados todos los sectores. Claro, de eso se trata. El gobierno, en definitiva, es el Ejecutivo y el Legislativo. Y el Parlamento no había recibido un informe. Esa información. Y bueno, esto fue lo que se produjo ayer en la Comisión de Medio Ambiente, en un muy buen clima, en una reunión muy extensa, donde además hicimos un montón de preguntas. Preguntamos, por ejemplo, bueno, ¿por qué si tenemos estos datos que la planta no contamina, qué hubiera ocurrido si el gobierno le hubiera otorgado la totalidad de la ampliación que solicitó la empresa? Realmente llegamos a la conclusión de que no hubiera ocurrido más cambios. Entonces digo, esa es una decisión evidentemente política, escapa de la reunión de ayer de la DINAMA, fue una decisión de presidencia, fue una decisión en esta política de llevar las cosas medio congraciándose con Argentina, que muchas veces nosotros no compartimos, pero bueno, fue una decisión política. No hubiera pasado nada o hubiera pasado lo mismo que está pasando, hubiéramos tenido el mismo lío. Ahora, en el fondo, senador, como integrante de la oposición, ¿no se trata justamente de un tema político estrictamente y no medioambiental? Sí, sin duda.
porque si no es absolutamente ridículo el conflicto, ¿no? Porque se trata de un conflicto en el que se discute si contamina o no contamina una planta cuando eso resulta de datos objetivos, que se hacen además conjuntamente, que existen parámetros de acuerdo a la normativa uruguaya, hay una normativa en base al acuerdo binacional y hay también normativas internacionales. Entonces es recoger los datos en forma conjunta y ver contamina o no contamina. No puede haber dos opiniones. Entonces evidentemente que esto tiene un gran trasfondo político en lo que es las relaciones, en lo que son las relaciones binacionales, y donde allí sí nosotros tenemos algunas diferencias con el tratamiento que se le ha dado a este tema y en definitiva a las relaciones binacionales. Senador, cuando terminó el trabajo de la comisión usted realizó declaraciones y habló de que esto de alguna manera era una causa nacional. Es un término que resulta sumamente agradable porque hablar de una causa nacional nos implica a todos, nos contiene dentro de nuestro territorio y de nuestro ser nacional. Pero ¿no es un poquito exagerado el hablar de una causa nacional tratándose de una empresa privada que en definitiva está haciendo su negocio? No. Nosotros no estamos obviamente tras una causa o proponiendo una causa nacional tras una empresa. Nosotros estamos defendiendo la soberanía uruguaya, el derecho que tenemos de acuerdo a nuestras normas a definir las producciones que tenemos, porque en definitiva es defender al trabajo de los uruguayos. Acá se trata de defender el trabajo de tantos uruguayos que, por ejemplo, si no se otorgaba la ampliación del permiso de la producción, ya iban a ir al seguro de paro. Entonces, obviamente que esa es la causa nacional, no la causa de UPM, que es una empresa que hace su negocio. Y lo que me refiero a una causa nacional, también los ataques que estamos recibiendo del gobierno argentino con algunos datos que no se ajustan a la realidad, y una vez que nos convencimos, porque hasta que no nos explicaron y no nos dieron todos los datos, una vez que nos convencimos de que los datos muestran que la planta no contamina, en un país que es democrático, que es libre y que le viene bien que vengan a invertir acá porque eso es fuente de trabajo para los uruguayos, bueno, a partir de allí, este conflicto con Argentina por este tema, obviamente es una causa nacional. ¿Por qué se da esta situación de que la oposición cierra filas tras esta causa nacional, utilizando sus palabras, y no lo hace tal vez en otros temas vinculados con la salud, la educación? Ojalá que podamos también ponernos de acuerdo, que sean tan claras las cifras, en la cual podamos entonces, ¿qué es lo que se intentó hacer? Y es lo que queremos seguir haciéndolo. Es lo que convocó el presidente Mujica cuando inició su periodo. Hicimos 4 mesas de trabajo en otras tantas áreas, entre ellos la medioambiental, la política energética, los temas de seguridad, el tema de educación, y que lamentablemente de lo que allí se acordó se han cumplido pocas cosas. Usted ha marcado diferencias dentro de lo que estaba hablando concretamente también con la política de Estado a nivel de relaciones internacionales, particularmente con la República Argentina. ¿Dónde están a su criterio esas fallas? Bueno, yo creo que en términos generales la Cancillería hoy se equivoca en priorizar relaciones que tienen otro carácter y no estrictamente las conveniencias del Uruguay. Muchas veces se prioriza la amistad o las coincidencias políticas o ideológicas en vez de priorizar los intereses uruguayos. Están allí, se están escapando algunas oportunidades. Se nos escapó la oportunidad de hacer un TLC con Estados Unidos y la negativa del gobierno fue netamente por un principio ideológico, como si venderle a Estados Unidos y tener relaciones comerciales tenga algún tinte ideológico. Se está discutiendo y dentro del propio Frente Amplio, partido de gobierno, está el debate instalado de si nos subimos al tren del Pacífico, de la Alianza del Pacífico. No, cuando está claro que en el mundo es la región que va creciendo y que tiene un gran futuro comercial e industrial y que por lo tanto Uruguay le conviene al Uruguay y al Mercosur.
le conviene integrarse a él y bueno, por allí también tenemos una opinión negativa de la conducción de nuestra inserción internacional y de nuestras relaciones exteriores. Seguimos insistiendo con un Mercosur que está trabado, que lejos de ser una palanca de desarrollo se ha transformado en un ancla para nuestro desarrollo porque no funciona, porque al revés nuestros socios y particularmente el gobierno de Argentina nos está trancando en muchas posibilidades de negocios, como sabemos, y los ejemplos son muchos. Y sin embargo seguimos aferrados al funcionamiento de este Mercosur. Yo no digo de irnos del Mercosur, pero sí de buscar igual realizar otros negocios que son posibles, porque así fue posible hacer un TLC con México en su momento. ¿Qué ocurrió en aquel momento en el gobierno Colorado de Valle? Ocurrió que se aprovechó algo que en ese momento le interesaban a los otros países, le interesaba a Brasil, y entonces se planteó, bueno, vamos a probar o a caminar por donde proponen los otros países, pero nosotros también proponemos algo, denos algo a cambio. La negociación, y fue posible, se concretó un TLC con México, entonces eso muestra que es posible hacer otros negocios más allá del Mercosur sin romper con el Mercosur. Senador, ha sido un gusto tenerlo por aquí, quedará cursada la invitación ya de hecho para otra oportunidad. Con mucho gusto. El senador Tabaré Viera ha estado con nosotros, seguimos con más Info TNU. El concierto de buitres, que fue suspendido 3 veces durante la Expo Prado 2013 por razones climáticas, se realizará finalmente en diciembre. Canción de Navidad se llamará el recital que la banda dará el próximo 22 de este mes, nuevamente en el predio de la Rural del Prado. Además, se beneficiará a la ONG Un Techo para Mi País y Aldeas Infantiles. Al costo de la entrada se le sumará la entrega de un juguete que será donado a los niños de las distintas obras sociales de ambas ONG, quienes todavía tengan la entrada correspondiente a los días que se hubieran realizado los shows de buitres en septiembre y que no hayan sido usadas para la Expo Prado podrán ser canjeadas por entradas para el concierto directamente en la Rural del Prado desde el 9 hasta el 13 de diciembre inclusive. Las entradas generales estarán a la venta en los locales Habitat de todo el país a un costo de 160 pesos. Vemos ahora el pronóstico del tiempo de Nubel Cisneros. Mañana tendremos un comienzo de jornada fresca, aún con mucha nubosidad, sobre las fronteras este y nordeste, manteniendo en las primeras horas esa parte del país ligera inestabilidad. La tarde seguirá cálida, calurosa, con cielo parcialmente nublado, mientras que la noche se presentará fresca con nubosidad dispersa. El sábado comienza fresco, con nieblas y neblinas aisladas. Hacia la tarde las temperaturas se elevan rápidamente, generando condiciones cálidas a calurosas. Habrá importantes periodos de sol, mientras que la noche tendrá temperaturas agradables con escasa nubosidad. En capital y área metropolitana se espera una mañana fresca, evolucionando de templada a cálida en la tarde, con cielo parcialmente nublado. En los próximos días permanecerá fresco en la madrugada con neblinas aisladas. En la tarde seguirá templado a cálido con aumento de nubosidad, desmejorando hacia la noche del domingo con rápido pasaje de tormentas y lluvias aisladas, con posterior descenso de temperatura. Se adelantaron las lluvias, al parecer. Sí, según el pronóstico, afuera está lloviendo, por lo menos aquí en la zona de Canal 5. Nos vamos, ya viene Isabel, reencuentro con las noticias en la edición de cierre, pero 22:30, más info. Más info, hoy el tema de la discapacidad, tratado en sus diferentes áreas, con análisis, con testimonio, con experiencias, y también cuáles son los planes, porque va a estar en piso, invitada en vivo, la directora del Plan Nacional de Discapacidad del Ministerio de Desarrollo. Con Iliana, Andrea y Ana María se encuentran en un ratito. De mi parte será hasta mañana, que pasen bien. Hasta luego. Donde se pierde la sangre y la piel, no era tan fácil.
ANCAP, uruguayos haciendo el futuro Uruguay.